Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar lugar a la defensa de la tesis de Natalia Colino. Natalia, vas a tener 45 minutos máximo para poder presentar y después le vamos a dar la palabra a los integrantes del tribunal. ¿Está? Puedes empezar cuando quieras. Buenos días, bienvenidos a la presentación de mi tesis doctoral. La titulé Factores cognitivos asociados a las altas habilidades y al talento en matemática. Esta tesis se desarrolló bajo la tutoría del doctor Alejandro Maiche. Bienvenido, Ale. Y contó con el apoyo de dos becas, una de la ANI y otra de CAP UDELAR. El tribunal que nos acompaña hoy, les doy la bienvenida también a la doctora Alejandra Carboni, al doctor Álvaro Mailos, a la doctora Julia Córdoba, a la doctora Silvia Benavides y al doctor Mirko Antino. Tienen que dice relajo acá. No, soy yo que estoy. ¿Sí? A ver, acá tengo el precio y vuelta. Uy. No me permite desde acá darle lo que ella es. A ver, capaz que lo tengo que manejar desde acá. Pero si le das a eso, A ver. Sí. Ah, el chiquito acá. A ver. Manejo acá entonces. Miren que nos fuimos bastante para adelante. no estamos. Ah, entonces sigue saliendo desde acá. Está. Ok. Claro. Es un siglo. Ahí Está. Acá. Volvamos a donde estábamos. Perfecto. Bueno, estamos acá. Bienvenidos a todo el tribunal entonces. Les cuento un poquito la estructura de esta presentación. Comenzaremos con una introducción, luego con las perspectivas teóricas y prácticas sobre las altas habilidades y el talento. Ahí mencionaremos un poco qué son, cómo identificarlas y algunas posibles intervenciones. Luego pasaremos directamente a los objetivos de esta investigación y los abordamos a través de dos estudios complementarios, de los cuales vamos a describir la metodología, los resultados y la discusión. Y para cerrar, algunas consideraciones finales. Así que bajaremos o subiremos esta escalera según cómo interpreten cada uno por estos contenidos. Si pudiera cerrar ahí, porque veo que ahí va, está, para que se vea toda la diapositiva. Bien, estamos caminando hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Eso es lo que nos marca el Objetivo de Desarrollo 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda Internacional de Derechos y el Marco de Educación 2030. Y a su vez estamos viviendo en un mundo cada vez más ávido, ¿sí?, de avances en áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, en este marco internacional, es de relevancia poder identificar las altas habilidades desde temprana edad y sobre todo en un área estratégica, ¿sí?, como es la matemática, porque eso lo que va a hacer es luego poder enfrentar los desafíos del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad, ¿sí?, sostener la innovación. Pero todavía tenemos algunas brechas persistentes para eso. Una de ellas es la falta de normativas efectivas y de recursos. Y por otro lado, que hasta ahora se han priorizado más las dificultades de aprendizaje antes que los talentos.
Por lo tanto, lo que se hace necesario es seguir investigando, ¿sí? Y aportando evidencia científica, empírica, para poder avanzar hacia un enfoque inclusivo en la matemática, ¿sí? Que nos permita no solo atender a los que tienen dificultades, sino también a los que tienen altas habilidades en el área. Hacer una detección temprana y poder brindar oportunidades de desafío para que ese talento se desarrolle. Pasamos ahora entonces al marco teórico. Vamos a ver qué son esto de las altas habilidades, más comúnmente conocidas como superdotación. Este concepto está muy ligado al concepto de inteligencia. Y la inteligencia ha venido evolucionando, ¿sí? Las primeras teorías, hace un siglo, eran más bien teorías reduccionistas. Y ahora pasamos a enfoques de la inteligencia mucho más complejos y multidimensionales. Entonces, lo mismo fue pasando con las altas habilidades. Anteriormente, la superdotación se definía como un CI, un coeficiente intelectual mayor o igual a 130. Es decir, se brindaba una definición universal excluyente, ¿no? O sea, o se cumplía con esa definición o no se cumplía, ¿sí? Actualmente pasamos a otro tipo de enfoque. Hubo un cambio epistemológico allí, ¿sí? Pasamos de una identificación, de una definición más nomotética a otra que se llama más ideográfica, que se basa en la observación empírica. Es decir, observamos sujetos, ¿sí? Que tengan alguna manifestación de altas habilidades y de allí inducimos sus cualidades, ¿tá? Eso da lugar también a altas habilidades en áreas particulares y a definiciones particulares más inclusivas. Y también hace que cambie el porcentaje, ¿no? Anteriormente se consideraba con la definición solo del CI entre un 1 y un 3%. Ahora con estas definiciones más inclusivas estamos hablando del 10% aproximadamente, ¿sí? O sea, en una distribución normal estaríamos en el extremo derecho, ¿sí? Del gráfico. Entonces, hay más de 20 modelos actuales de altas habilidades. Y acá también una acotación, me voy a referir a altas habilidades y no a superdotación. ¿Por qué? Porque esta investigación está enmarcada en el ámbito de la cognición humana y es más apropiado el término altas habilidades porque además no está tan cargado, ¿sí? de estereotipos ni cargado también, el término superdotación tiene más bien como una connotación negativa, ¿sí? En la sociedad, sobre todo porque hay una mala traducción allí y el super no ayuda, ¿tá? Ese prefijo. Entonces nos vamos a estar refiriendo a altas habilidades, aunque bueno, respetando si algunos autores refieren a superdotación, ahí sí lo vamos a nombrar. Perdón, fui para atrás. Para abordar este concepto, la teoría que elegimos para sustentar el trabajo es una de las más aceptadas y difundidas mundialmente, que es la propuesta por Joseph Renzulli. Este investigador norteamericano propone, ¿sí? El concepto de comportamiento superdotado como la intersección de tres anillos: la habilidad por encima de la media, la creatividad y el compromiso con la tarea. La habilidad por encima de la media refiere a habilidades cognitivas, como pueden ser el razonamiento o puede ser la habilidad verbal, o habilidades más específicas como podrían ser el liderazgo. La creatividad tiene múltiples dimensiones. Allí voy a nombrar tres, que son las que estuvimos trabajando, las que vamos a trabajar después en los estudios, que son la dimensión de fluidez, que es la cantidad de ideas que a uno se le pueden ocurrir; la dimensión de flexibilidad, que refiere a las distintas perspectivas en que uno puede proponer las ideas, ¿sí? Y la dimensión de originalidad, que tiene que ver con la frecuencia de esas respuestas. Una respuesta original es una respuesta rara, ¿sí? Una respuesta poco frecuente. Rara en el buen sentido, ¿no? Y por otro lado, tenemos el anillo de compromiso con la tarea. El compromiso de la tarea es una motivación focalizada, ¿sí? En donde hay mucha persistencia por conseguir metas.
no importan los obstáculos que se presenten. Y allí nosotros nos tomamos el atrevimiento de cambiar este anillo por otro que nos parece que es más apropiado para las altas habilidades, que se llama el estado de fluidez, propuesto por el psicólogo húngaro Csikszentmihalyi. ¿Por qué nos parece más apropiado? Porque este concepto no solo incluye el involucramiento y la concentración, sino también que incluye el disfrute. Justamente ayer estuve viendo un documental sobre un tenista español, Carlos Alcaraz, y justamente él decía que su fórmula del éxito, que estaba todo bien con la concentración y el involucramiento, pero que a él lo dejaran disfrutar, porque si no, no ganaba y no podía ser el mejor. Bien. Ahora pasamos al talento, ¿sí? La otra parte de nuestro título. Gagné, ¿sí? Este investigador canadiense, lo que propone es, dice, habiendo tantos conceptos entreverados de lo que es la superdotación, las altas habilidades, el talento, pongámonos de acuerdo. Y entonces empieza a aclarar el panorama. Él dice, llamémosle altas habilidades solo, ¿sí?, a las aptitudes, a las potencialidades, al extremo inicial del continuo de habilidad humana, ¿sí?, lo que serían los dones naturales, los que tienen una base más biológica. Y esto se puede dar en dos planos, en un plano mental o en un plano físico. Nosotros vamos a estar trabajando en el plano mental, en lo que tiene que ver con lo intelectual y lo creativo. Y él dice, talento, vamos a llamarle al extremo final del continuo de las habilidades humanas, ¿sí? Pero para llegar de un extremo al otro es necesario, ¿sí?, un proceso de desarrollo. En este proceso van a haber actividades, ¿sí?, tiene que haber progreso y, por supuesto, va a haber una inversión de tiempo, energía y dinero. Y eso es lo que va a transformar, ¿sí?, estas aptitudes en competencias, en logros, que para nosotros va a ser el talento matemático. Este proceso, por supuesto que va a estar interferido, puede ser facilitado u obstaculizado por factores intrapersonales o factores ambientales, ¿sí?, como podría ser intrapersonal o el estado de fluidez que vimos recién. Y por supuesto que está todo bajo un gran paraguas del azar, ¿sí?, porque también va a depender, por ejemplo, en qué país nacimos, ¿sí?, o qué educación recibimos. Y por supuesto que la combinación de todo esto se va a dar de forma única en cada una de las personas. Pasamos ahora a la identificación, ¿sí?, la segunda parte de nuestro marco teórico. Aquí déjenme decirles, me gusta mucho el diseño y esta diapositiva la pensé bastante. No es porque me gusten los patrones y el animal print, pero les quería contar un dato curioso, y es que las altas habilidades se asocian con las cebras, ¿sí? Se utiliza esta gran metáfora. ¿Por qué? Porque las cebras tienen patrones únicos. Entonces, si bien yo les voy a contar algunas características que son comunes, ¿sí?, en la población con altas habilidades, también se dan, ¿sí?, de manera única. Y una cosa son las características y otra cosa es cómo puedan ser mostradas esas altas habilidades, ¿sí? Hay distintos perfiles, perfiles más desafiantes, perfiles que ocultan las altas habilidades, perfiles que se autogestionan lo más bien. Por otro lado, las cebras, ¿sí?, son animales que están siempre como en estado de alerta y están expuestas, ¿sí?, son vulnerables. Entonces también pasa un poco esto con las altas habilidades. Y por último, hay un dicho que se usa mucho en la medicina que dice, si oyes el sonido de los cascos, piensa en caballos. Y entre paréntesis se puede agregar, pero tal vez sean cebras. ¿Qué significa esto? Los médicos, cuando ven determinados síntomas, la idea es que piensen en general en enfermedades comunes y no anden pensando cosas raras, ¿sí? Y muchas veces pasa esto en las aulas, ¿sí? Uno ve de repente, ay, bueno, tal alumno tiene mal comportamiento, tal alumna está distraída. Es eso. Y sin embargo, pueden haber indicadores allí de altas habilidades. Suelen ser invisibilizados. Ahora sí pasamos a las características comunes, ¿sí?, que pueden, por supuesto no se van a presentar todas en cada individuo con altas habilidades, pero sí una gran mayoría.
estos indicadores están divididos, ¿sí?, en los anillos de Renzulli. Vamos a ver características que tienen que ver más con la habilidad por encima de la media, son atributos que tienen que ver más bien con el aprendizaje, ¿sí? Por lo general aparece un uso superior del lenguaje, un vocabulario rico, extenso, una observación aguda y perspicaz, un excelente razonamiento, ¿sí?, capacidad de abstracción, retención de mucha información, ¿sí? Hay muy buena memoria allí. Una notable capacidad para relacionar ideas, para transferir el aprendizaje de una situación a la otra. Y aprendizaje rápido. Con respecto a la creatividad, uno de los indicadores es la disposición a asumir riesgos para conseguir metas, la curiosidad intensa, múltiples ideas y generar soluciones innovadoras, el uso de la fantasía, una actitud no conformista, sobre todo con la rutina, y un agudo sentido del humor. Muchas veces aparece sarcasmo o ironía, o incluso humores más, por ejemplo, con juegos de palabras. Y por último, en el último anillo, el compromiso con la tarea, suele aparecer una alta motivación en temas de interés, ¿sí? Estos intereses pueden ser bien específicos o pueden haber múltiples intereses, se dan los dos extremos. Hay una concentración prolongada, tenacidad para obtener información, interés sostenido, ¿sí?, en los temas de interés. Hay mucha dedicación y persistencia para conseguir las metas, independientemente de los obstáculos que se vayan presentando. También decirles que estos son los indicadores cualitativos que presenta Renzulli, pero también hay otros autores que aportan. Por ejemplo, Tourón, que es un investigador español referente, ¿sí?, en España de altas habilidades. Él propone 21 características, ¿sí?, de las personas con altas habilidades. Muchas de estas se repiten, pero también hay otras como, por ejemplo, la preferencia por el juego individual, por el juego de estrategia, ¿sí?, la impaciencia consigo mismo y con los demás, la aparición del sentido de la justicia a temprana edad, la preocupación por temas sociales y políticos. También están autores que hablan de un desarrollo asincrónico, que muchas veces es frecuente en las poblaciones con altas habilidades, ¿sí? De repente en lo intelectual van más adelantados con respecto a sus pares, pero por ejemplo en lo emocional, ¿sí?, vienen atrasados, ¿sí? También se dan lo que se llaman sobreexcitabilidades, ¿sí? Puede haber mucha intensidad en lo sensitivo, por ejemplo, una imaginación muy vívida, ¿sí?, en la imaginación. Se puede dar también en lo intelectual, esas cabezas que no paran con pensamientos arborescentes, ¿ah? Se puede dar también en lo emocional, esos desbordes injustificados. Bueno, y ahora pasamos a cómo se puede intervenir en las altas habilidades. Hay como dos grandes caminos para intervenir. Uno de ellos tiene que ver con la aceleración, que son estrategias que aumentan el ritmo, ¿sí?, por el que un estudiante se mueve a través del sistema escolar. Hay muchas formas de acelerar. Se puede acelerar saltando de grado, se puede acelerar con una admisión temprana, ¿sí?, que empezar a una edad menor, por ejemplo en educación inicial, en primaria, en secundaria o en la universidad. Se puede dar también en actividades extracurriculares, como por ejemplo son las Olimpiadas de Matemática, que exigen que el alumno avance, ¿sí?, a contenidos superiores. Se puede dar también en graduaciones tempranas, ¿no?, por ejemplo, hacer una carrera a la vez de una diplomatura. Y bueno, y allí elegí la imagen de las autopistas, ¿no?, porque así como naturalizamos que hay distintos carriles para distintas velocidades y que cada uno vaya a la velocidad que se siente cómodo, de la misma manera deberíamos naturalizar en la educación, ¿sí?, estos distintos ritmos de aprendizaje y construir esos carriles. Y por otro lado está el enriquecimiento. El enriquecimiento se puede dar de dos maneras, o agregando contenidos a los programas ya existentes o profundizando en los que ya están. También hay muchas maneras de enriquecer, ¿sí? Se puede enriquecer
con competencias, se puede enriquecer con proyectos de investigación individuales, se puede enriquecer con estaciones de aprendizaje. Y estos dos enfoques no son excluyentes, ¿sí? Se pueden complementar. Es decir, yo puedo acelerar, por ejemplo, y saltar un grado y después enriquecer para personalizar el aprendizaje. O al revés, o quedarme en el grado que me corresponde, acelerar allí, ¿sí? Compactar el programa y dejar espacio luego para enriquecer. Por último, para finalizar esta parte teórica, ¿cómo estamos en Uruguay con todo esto? En Uruguay hemos avanzado con algunos marcos normativos, ¿sí? Ya la Ley General de Educación, el Protocolo de Inclusión Educativa, el Plan Educativo Nacional 2025, ya todas esas normativas incluyen a la población de altas habilidades como población vulnerable, como población que necesita una educación diferenciada. En cuanto a la identificación, bueno, esto que les comentaba de las concepciones de las altas habilidades, todavía tenemos, digamos, profesionales que se basan más en concepciones tradicionales y otros que somos más de integrar, ¿sí? Por ejemplo, lo socioemocional, lo creativo. Y por otro lado, con respecto a la intervención, al desarrollo de estas altas habilidades en talento, todavía hay muy pocas aplicaciones, ¿sí? De las intervenciones educativas. Por lo general lo que pasa es que cuando llegan informes externos a las instituciones educativas, muchos de ellos traen pocas sugerencias y por otro lado la educación educativa, la institución educativa no sabe qué hacer, hay incertidumbre porque todavía hay falta de formación en ese tema, hay falta de información, desconocimiento de la normativa. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter en esta espiral de Fibonacci, darle un poquito más de color a la presentación y nos vamos a meter de lleno en lo que fue la investigación. Voy a tomar un poquito de agua porque me estoy quedando sin aire. Prepárense para girar. Bien, los objetivos. Nos planteamos como objetivo general contribuir al avance del conocimiento sobre las características neurocognitivas y necesidades educativas de los estudiantes con altas habilidades en matemática para mejorar su identificación por un lado y para que tengan apoyo dentro del ámbito educativo, ¿sí? Para intervenir oportunamente. Como objetivos específicos nos propusimos identificar a partir de la revisión de estudios empíricos la existencia de un perfil neurocognitivo diferente, distintivo de esta población típica y, por otro lado, examinar cuáles factores cognitivos son condiciones necesarias para el desarrollo del talento matemático. Para abordar estos dos objetivos, diseñamos dos estudios. El primer estudio, cuyos resultados han sido publicados en la revista Cuadernos de Neuropsicología, se trata de una revisión sistemática de los hallazgos empíricos en neurocognición de las altas habilidades en el dominio específico de la matemática. El segundo estudio es un estudio empírico que está en la segunda ronda de evaluación en la revista High Ability Studies, ¿sí? Y allí estudiamos los factores cognitivos necesarios para el desarrollo de un talento matemático con un enfoque NSA, que es un enfoque novedoso, Necessary Condition Analysis, que les voy a comentar a la brevedad. Vamos a comenzar con el estudio 1. Allí utilizamos la metodología PRISMA, que es una metodología específica para las revisiones sistemáticas, que tiene una guía de pasos, ¿sí? Que si uno los sigue, se reporta la información de una manera transparente y replicable. Bueno, ingresamos al portal uruguayo Timbó, ¿sí? Y buscamos dentro de las colecciones internacionales, acotando al periodo 2011-2020, aquellas publicaciones, ¿sí? Que tuvieran términos claves: matemática, superdotación, talento, alta habilidad. Los escribimos en inglés y todas las derivaciones que de allí surgen. Entonces, como verán en
en el diagrama, ¿sí? Encontramos 335 títulos, ¿sí? Que nos podrían servir. Habían algunos de ellos que estaban en más de una base de datos, así que eliminamos las duplicaciones, ¿sí? Nos quedaron 127. Luego chequeamos que todas fueran publicaciones del tipo artículo académico, ¿sí? Porque allí habían libros también, habían críticas, entonces esos los descartamos. También descartamos aquellas publicaciones que tenían el resumen en inglés, pero el texto completo estaba en otro idioma, ¿sí? Y allí nos quedamos con 95 estudios para leer los resúmenes, ¿sí? De allí descartamos los que no tenían que ver con nuestra área, los que no tenían que ver con neurocognición. Nos quedamos con 26. Por ejemplo, descartamos artículos que tenían que ver con la identificación, con percepciones de los profesores o los padres sobre lo que son las altas habilidades, ¿sí? Artículos que hablaban de factores no cognitivos. Luego nos quedamos con 26, ¿sí? Que esos sí los leímos a texto completo, y de esos 26 eliminamos estudios no empíricos, 4, y estudios cognitivos que no habían medido habilidades cognitivas, como por ejemplo estudios que referían a estilos de aprendizaje, ¿sí? O a resolución de problemas. Finalmente nos quedamos con 15 artículos. Bien. Allí encontramos algunas cosas interesantes. A nivel cognitivo, ¿sí? Encontramos que la habilidad espacial predice futuros logros en matemática y en ciencia. Encontramos que este segundo estudio es muy importante porque es de un equipo de Israel, un equipo de investigación que es de los que más ha aportado a la superdotación matemática, a ese concepto. Entonces, lo que hicieron fue armar 4 grupos, ¿no? Teníamos grupos de estudiantes superdotados con excelencia en matemática, superdotados sin excelencia en matemática, estudiantes con excelencia en matemática que no eran superdotados y estudiantes que no tenían ninguna de las dos condiciones. ¿Qué encontraron? Que en el grupo de estudiantes superdotados con excelencia en matemática había un mejor desempeño en lo que tenía que ver con el escaneo visual, ¿sí? Estos chicos tomaban la información relevante, ¿sí? Y descartaban la irrelevante con facilidad. Luego, habían 3 estudios que hablaban sobre el reconocimiento de patrones, que también es un indicador de percepción visual y está muy relacionado con el pensamiento abstracto, ¿sí? Leikin también es del equipo este que les decía de Israel, y acá lo interesante es que agregaron un 5.º grupo, ¿sí? En donde los chicos de este 5.º grupo tenían superdotación, tenían excelencia en matemática y además eran estudiantes que participaban en Olimpiadas de Matemática o que habían sido seleccionados para cursos avanzados en la universidad. Increíblemente, este 5.º grupo presentaba otras características específicas con respecto a el reconocimiento de patrones y una fuerte memoria de trabajo, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que el talento matemático, ¿sí? No es exactamente la superdotación matemática más la excelencia matemática, allí hay algo más. Por otro lado, otro estudio interesante que trabajaba la lógica y la imaginación comparó estudiantes con talento matemático y estudiantes discalcúlicos, ¿sí? Y allí apareció que los estudiantes talentosos en matemáticas, a diferencia de los discalcúlicos, tenían un uso flexible del pensamiento lógico en situaciones hipotéticas, en situaciones empíricas falsas, ¿sí? Como que los discalcúlicos no se podían apartar del contenido y sin embargo los talentosos en matemáticos sí eran capaces de abstraer independientemente del contenido. Y un último estudio que trabajaba las funciones ejecutivas, ¿sí? Vio que los talentosos en matemática tenían un uso flexible de las instrucciones, eso era lo que más aportaba a su talento, mientras que los que tenían bajo rendimiento era otra cosa lo que aportaba ese bajo rendimiento, ¿sí? Que eran las dificultades con la memoria visual. Por otro lado, tenemos estudios, ¿sí? Que hablan de estos correlatos neurales que explican estas habilidades cognitivas. Tenemos estudios que hablan, bueno, y acá se separan en 2, ¿no? Tenemos estudios que hacen más alusión a lo que es la estructura, ¿sí? Cerebral, y otros que hablan más de la función cerebral.
Entonces, en algunos estudios se encontró mayor bilateralismo, ¿sí? Y activación del hemisferio derecho y una activación superior cuando se trataba de tareas complejas, ¿sí? También había una mejor organización de la materia blanca que mejoraba la comunicación interhemisférica, ¿sí? Otro estudio encontró redes cerebrales más sincronizadas, una alta integración frontoparietal, que eso mejoraba la precisión, la rapidez y la flexibilidad. Y por último, los dos estudios que quedan, bueno, acá hay más de uno, trabajaban sobre la hipótesis de neuroeficiencia, ¿sí? Y allí hay algunos hallazgos contradictorios que después podríamos profundizar. Uno de ellos encontró alta densidad causal, ¿sí? O sea, poca distancia entre los nodos de la red, ¿sí? En la fase inicial de la conclusión del problema, ¿sí? Y sin embargo, el otro estudio, ¿sí? Los otros estudios encuentran más recursos en tareas complejas y menos en la activación de tareas simples, pero esto aparece, ¿sí? En la etapa inicial del problema, no en la etapa inicial de la conclusión. No sé si me explico. Bien, y lo que sí ven es como que hay una respuesta anticipada, ¿sí? Y como que después pasarían a un razonamiento más automático. Entonces, la discusión del primer estudio. Tenemos, sí encontramos algunos indicadores distintivos en este perfil neurocognitivo, una fuerte memoria de trabajo, habilidades visoespaciales mejoradas, ¿sí? El reconocimiento de patrones, también un indicador visual, ¿sí? Y que tiene que ver con el razonamiento abstracto, un mayor bilateralismo cerebral, un incremento en la activación de las regiones frontal y parietal y una red frontoparietal extensa en el hemisferio derecho que podría tener que ver con el concepto de creatividad y de neuroeficiencia. ¿Cuál es la relevancia de este estudio? Que al conocer más, al comprender en profundidad más el perfil de los estudiantes con altas habilidades en matemática, podemos mejorar el diseño de las intervenciones, ¿sí? En el ámbito educativo. Por otro lado, también podemos hacer más precisas las identificaciones en clínica, ¿sí? No perdiendo de vista estos factores cognitivos, sobre todo los cognitivos que son como más sólidos, que hay que evaluar sí o sí. Y por otro lado, tratamos de orientar futuras investigaciones en función de algunos vacíos que encontramos en la literatura, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los predictores cognitivos específicos, ¿sí? Salvo el equipo este de Israel, que hacía una diferencia entre cuáles eran los específicos de las altas habilidades en matemática y cuáles ya eran de superdotación, comunes a toda la población con altas habilidades en general, ¿sí? Los demás no hacían esa diferencia. Entonces está bueno avanzar más en esa especificidad. Estudiar también las diferencias por género, sobre todo porque estamos apostando cada vez más a que mujeres estén involucradas en STEM. Y por otro lado, sería interesante evaluar habilidades blandas, ¿sí? Y su interacción con las habilidades cognitivas. Estas son las sugerencias que nosotros dejamos en este artículo. Y ahora pasamos al estudio 2, ¿sí? Me voy a hidratar y seguimos. En este estudio trabajamos con 673 estudiantes de secundaria en una institución educativa que es pionera en altas habilidades en Uruguay. Al ser de secundaria, estos estudiantes tenían entre 12 y 19 años. Hicimos un procedimiento en 3 fases. Hicimos un screening inicial en donde a estos 673 estudiantes les aplicamos el test de matrices progresivas de Raven, ¿sí? Que es un test que está diseñado específicamente para identificar altas habilidades. Y también aplicamos la nominación docente, es decir, que los docentes tenían que llenar un cuestionario de indicadores cualitativos sobre su grupo, ¿sí? Indicando los 2 alumnos que mejor cumplían cada indicador.
Y de allí hicimos la preidentificación de 88 estudiantes. ¿Cómo quedábamos en este listado? Tenían que tener un percentil 90 o superior en Raven y o ser dominados por 2 o más docentes, ¿sí? En más de 12 de 24 ítems que tenía el cuestionario, ¿sí? Estos 88 estudiantes pasaron a la segunda fase y allí evaluamos el perfil cognitivo y creativo. Aplicamos por un lado la batería de aptitudes de TEA, ¿sí? La aplicamos completa, pero basándonos en los resultados de la revisión sistemática, además de la aptitud numérica, que es lo que uno generalmente relaciona con la matemática, incorporamos también el estudio de la habilidad espacial y de la aptitud numérica. Y por otro lado, evaluamos la creatividad con el PIC-J, ¿sí? La prueba de imaginación creativa para jóvenes. Allí también las dimensiones con las que nos quedamos, ¿sí? Fue la fluidez, la flexibilidad y la originalidad que anteriormente expliqué en uno de los anillos de Renzulli. Allí confirmamos 77 alumnos con altas habilidades. Estos 77 alumnos pasaron a la fase 3. ¿Sí? Hay uno de ellos que no pasó a la fase 3, quedaron 76 de 77. Y allí evaluamos el talento matemático, por un lado, ¿sí? Diseñamos una prueba de matemática olímpica y nos aseguramos que esta prueba tuviera mucha variabilidad. Entonces, lo que hicimos fue proponerles 3 problemas, ¿sí? En orden creciente de dificultad. El primer problema es del tipo de un acertijo que ha inspirado muchos problemas propuestos en las Olimpiadas Nacionales de Matemática. El segundo problema es un problema propuesto a nivel regional, en una Olimpiada regional. Y el tercer problema ya era un problema propuesto en una Olimpiada internacional. Que les cuento que las Olimpiadas a nivel internacional y regional ya se compiten en un único nivel, independientemente de la edad que ellos tengan. Y por otro lado, aplicamos el cuestionario Activity Flow State Scale, que mide el estado de fluidez, aquel que yo les contaba, de involucramiento, concentración y disfrute. ¿Sí? Ni bien terminaban esa prueba, ellos llenaban este cuestionario de autorreporte en escala Likert. Pasemos a los resultados. Como les comentaba, para analizar estos datos aplicamos una metodología, Necessary Condition Analysis. Antes de explicar los resultados, voy a comentarles un poquito de esta metodología, porque es bastante nueva, fue propuesta por Yandul en 2016. Entonces, ¿qué hace esta metodología? ¿Sí? En vez de trabajar como en una regresión tradicional con la nube de puntos, trabaja con los espacios vacíos. ¿Sí? Entonces, la condición necesaria va a aparecer si me queda digamos, en el extremo superior izquierdo una zona en blanco, ¿sí? Pero por supuesto voy a tener que tener algún valor de referencia para saber cuán fuerte es esa condición necesaria. Este valor de referencia, que es el valor D, ¿sí? Se calcula haciendo la zona, ¿sí? El área de la superficie vacía dividido, ¿sí? El área total, ¿sí? Es decir, se hace ese cociente. Y para saber la zona vacía de la zona llena, digamos, tenemos como diferentes técnicas. La línea verde es la línea común de regresión. Después tenemos ese escalonadito rojo punteado, que eso se llama la envoltura del techo. Y después tenemos la línea naranja, ¿sí? Que es la línea techo, que esa es la que tomamos en consideración. ¿Sí? De allí surge el D. ¿Sí? Zona vacía versus zona total. Si el D es menor a 0,1, ¿sí? Dul propone que ese efecto es chico, ¿sí? Pequeño, que no se toma en cuenta, que no se puede interpretar como una condición necesaria. Entre 0,1 y 0,3 ya el efecto es moderado y sí estamos hablando de una condición necesaria. Y luego de 0,3 a 0,5 es fuerte y de 0,5 en adelante, ¿sí? Que máximo es 1, ¿sí? Ese cociente va a ser muy fuerte. Entonces, veamos los resultados. Cuando vimos la aptitud numérica, ¿sí?
y el talento matemático, observamos que sí queda, ¿sí? Ese espacio vacío, ¿sí? Que sí es una condición necesaria porque fíjense el D, que es mayor a 0,1, ¿sí? Un efecto moderado. Por otro lado, el A que ven ahí es accuracy, que significa precisión, ¿sí? La precisión lo que hace es hacer la totalidad, digamos, de observaciones por debajo de la línea techo, ¿sí? Sobre, ¿sí? Es el cociente entre eso, sobre la totalidad de observaciones. Entonces, cuando la precisión es 95% o superior, sí es interpretable la condición necesaria. Fíjense que nos quedó una precisión del 98,6%, así que sí estaríamos hablando de una condición necesaria. Por otro lado, Duhl dice, bueno, esta metodología no solo aporta una visión dicotómica si es o no es una condición necesaria, sino que también me permite establecer cuál es el mínimo requerido. Entonces, fíjense acá que para la aptitud numérica, ¿sí? Más o menos estamos en un percentil 60, es decir, que un percentil 60 en aptitud numérica sería un requisito, ¿sí? Para la manifestación del talento matemático. Con el razonamiento abstracto pasa algo similar, efecto moderado, una precisión del 100% y más o menos un nivel medio de razonamiento abstracto como requisito. Y en la habilidad espacial, ¿sí? Este fue como el mejor resultado que obtuvimos, que el efecto ya es fuerte, ¿sí? Con un 97,3%, y fíjense que acá el nivel de habilidad espacial requerido es mayor, estar en un percentil 80 o superior. Pero bueno, ¿qué pasó con la creatividad? Acá no pudimos comprobar nuestra hipótesis. La creatividad, fíjense, que da efecto nulo, ¿sí? No es, por lo menos así como la medimos, que la creatividad general no es una condición necesaria. Por las dudas, vimos independientemente cada una de las tres dimensiones, fluidez, flexibilidad y originalidad, y tampoco el efecto, por eso ni puse el gráfico acá, por eso tampoco el efecto, ¿sí? O sea, todos quedaban menores a 0,1. Y cuando vamos al estado de fluidez, sí tenemos una condición necesaria. Este gráfico, a diferencia de los demás, no está en percentiles, por eso llega al 120, ¿sí? Está en puntaje directo. ¿Ah? Entonces lo que se observa es que sí se necesita como un nivel medio, ¿sí? De estado de fluidez para que aparezca el talento matemático. El gráfico que ven a la derecha, ¿sí? Son los efectos de cada una de las dimensiones, que son 9, del estado de fluidez. Y vimos que 3 de ellas sí eran condiciones necesarias. ¿Cuáles son? Tener las metas claras, ¿sí? Fundamental para desarrollar el talento matemático. Tener un equilibrio entre el desafío y la habilidad. Y por otro lado, tener el sentido de control sobre lo que uno está haciendo en esta resolución de problemas. Me olvidé decirles que acá en los gráficos el talento lo pusimos en categorías, ¿sí? En estos 30 puntos que los exolímpicos puntuaron las pruebas, ¿sí? Los dividimos en 6 categorías. En la sexta categoría, o sea, nos preocupamos mucho por tener variabilidad y no obtuvimos ningún estudiante en la sexta categoría, por eso es que el gráfico llega hasta el 5. ¿Ah? Bueno, ¿cuáles son los hallazgos principales de este segundo estudio? Por un lado, ¿sí? Encontramos condiciones cognitivas necesarias, y acá, claro, necesarias, no suficientes. ¿Tá? La aptitud numérica, el razonamiento abstracto, la habilidad espacial, que sería como lo más fuerte que encontramos, y el estado de fluidez. ¿Sí? Y también pensamos, ¿no? En nuestra teoría, en nuestro marco teórico, ¿no? A la luz de la teoría de Renzulli, bueno, comprobamos la relevancia de 2 de los anillos, la habilidad por encima de la media, ¿no? Que eran estas 3 habilidades cognitivas en este caso, y el compromiso de la tarea, que lo operacionalizamos como estado de fluidez. La creatividad general en este estudio, repito, no quedó como condición necesaria.
¿Cuál es la relevancia de este estudio? Bueno, nosotros dimos un primer paso en esta temática, ¿sí?, para comprender el talento matemático desde otro punto de vista, no desde lo tradicional de los predictores, ¿sí? Por otro lado, con esto podemos hacer una identificación temprana más precisa, ¿sí? Porque una cosa es pensar en los predictores y otra cosa es pensar lo que sí o sí es necesario para que aparezca el talento. Y por último, teniendo en cuenta estas condiciones necesarias, podemos también orientar en la intervención educativa. Las limitaciones, las principales limitaciones de este estudio fue la muestra por conveniencia, ¿sí? Si bien, bueno, al principio yo había soñado con hacer una investigación a nivel internacional, ¿no? En las Olimpiadas, después en la Olimpiada Nacional, tuvimos muy poca recepción, ¿sí? Ni siquiera para mandar información de esta investigación, así que, bueno, la forma de viabilizar esta tesis fue trabajar en esta institución educativa. Y por otro lado, otra limitación que quiero comentar es que los participantes aquí tenían una educación bicultural. Esto significa que aprendían matemática en 2 idiomas. Y eso, algunos idiomas sabemos que aumentan esta habilidad espacial, por lo cual los niveles habría que chequearlos en otras muestras, ¿no? Estos niveles elevados de habilidad espacial como condición necesaria. Si bien hay teoría que respalda, ¿no?, estos resultados. Y por otro lado, como futuras investigaciones, nos parece que, bueno, como fue una muestra pequeña, poco representativa en una sola institución, bueno, como que marcamos una nueva línea de por dónde estudiar el talento matemático, pero sí, por supuesto, para generalizar los resultados es necesario replicar este estudio, ¿sí?, en diversos contextos y educativos y culturales. Y por otro lado, nos parecía interesante, que acá no lo pudimos hacer, algunos de estos estudiantes recibían entrenamiento en Olimpiadas Matemáticas. Y eso capaz que pudo haber influido. Entonces estaría bueno estudiar esos efectos para después afinar más las intervenciones. Bien, como consideraciones finales, tuvimos hallazgos principales, ¿sí? No los voy a repetir para no aburrirlos, pero básicamente el perfil distintivo en altas habilidades en matemáticas fue uno y las condiciones necesarias para el desarrollo de esas altas habilidades en talento matemático fueron los otros resultados. Y estos resultados tienen implicaciones prácticas, ¿sí? Por un lado, a nivel educativo, ¿sí? Porque tenemos que empezar a pensar en esta evidencia empírica y empezar a proponer intervenciones educativas que vayan en esta línea. Por otro lado, a nivel clínico, ¿sí?, también rever la forma de identificar las altas habilidades y tomar en cuenta esta evidencia para afinarlas, ¿sí?, y empezar como a hacerlas más particulares de acuerdo a qué estoy evaluando, si estoy evaluando altas habilidades en música o si estoy evaluando altas habilidades en matemática, porque tienen su especificidad. Y por otro lado, a nivel de investigación, ¿sí?, que hay que seguir profundizando en la investigación de factores cognitivos, en las diferencias de género, en la interacción también entre estas habilidades cognitivas y entre estas habilidades cognitivas y habilidades blandas y en los efectos de entrenamiento. Bien, por otra parte, esta tesis no solo tuvo estos estudios, sino que también pudimos aportar algunos productos para la política pública, ¿sí? Por un lado, los más destacados serían el asesoramiento ante el proyecto de ley sobre altas habilidades, ¿sí?, que se le pidió a la Asamblea del Claustro de la facultad, ¿sí?, y me pidieron asesoramiento, a mí y a otro grupo de gente, y acá mi aporte fue más bien el tema de clarificar el concepto de las altas habilidades, ¿sí?, y establecer algunas sugerencias, ¿sí?, para la política educativa. Este proyecto, ¿sí?, es el segundo intento y se archivó justo ahora en marzo, ¿tá? O sea que no va a salir. Por un lado, es mejor porque estaba como muy verde y propuesto desde un lugar que no estaba bueno, más sobre el establecer un registro, pero sin mucho rumbo de para qué, para dónde ir, ¿tá?
Pero bueno, ojalá que la tercera sea la vencida y que estos aportes sirvan y orienten para futuros intentos. Por otro lado, también hubo asesoramiento de mi parte para el MEC. Y entre otras cosas que me solicitaron fue un curso, ¿sí? Que el año pasado se dio por tercera edición, sobre las altas habilidades y la educación inclusiva, que está dirigido a docentes, a familias, ¿sí? Y a técnicos. Y se hace un poquito el recorrido este que hicimos, obviamente más profundidad al principio, ¿no? Sobre qué entender por altas habilidades, cómo intervenir, ¿sí? Y cómo identificar. Y por último, un dossier, porque sentíamos que la población necesitaba tener más información sobre este tema, ¿sí? Que fue publicado ahora hace poquito, lo encuentran en la página web del MEC, ¿sí? Con información general, dedicada al público en general, ¿sí? Con un lenguaje más amigable y no tan técnico, sobre todo esto mismo, ¿no? Qué entender por altas habilidades, cuáles son las características, cómo identificar, cómo atender en la educación a estos estudiantes, y también hizo un relevamiento sobre las normativas que hay vigentes y que sirven para estos casos de altas habilidades, porque hay mucho desconocimiento allí, ¿sí? Por parte de las familias y por parte también de las instituciones. Ay, algo pasó. Ya llegó, ya llegó. Bien, última diapositiva para traer algo de mi mundo, ¿sí? Estos estudiantes que tengo en Olimpiadas Matemáticas, algunos ya exolímpicos, son los que inspiraron esta tesis, ¿sí? Por eso fue dedicada a ellos y bueno, un llamado final a sensibilizar, investigar e intervenir para avanzar hacia una educación inclusiva y equitativa que contemple todas las formas de excepcionalidad. Muchas gracias.